siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuando no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha fallado en su corazón. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Padre, Señor, ayúdanos a comprender, Padre, tu voluntad. Muchas veces hemos hablado de esto, Señor, pero muchas veces nos hace falta recordarlo, Señor, de la misma manera, Padre. Señor, dirige cada una de mis palabras, Padre. Edifica a tu pueblo, Señor, a través de esta enseñanza. Bendice, Señor, esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7, hermano, comienza, ¿verdad? Dice que David ya estaba en su casa. ¿Se acuerda, hermanos, cómo había sido edificada la casa de David? ¿De qué madera? ¿Cómo? De cedro. En el capítulo, ¿verdad? 5, versículo 11 nos dice que Hiram le envía a David, ¿verdad? Madera de cedro y carpinteros para poder elaborar la casa de David. Y dice que ahora sí David parecía, hermanos, que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ahora David podía ir y habitar en esa casa, ¿verdad? Que le habían hecho. Y imagínense la casa, ¿verdad, hermanos? Imagínense la casa de aquel que era el rey del pueblo de Israel. Su casa debía de ser, hermano, algo bonito, algo elegante en su tiempo, ¿verdad? Si lo notamos, hermano, la mayoría de gente, el tipo de casas que ellos tenían era de tiendas, ¿verdad? O algunos, si mejor les iba, algunos sus casas eran de palos, algunos otros eran de adobe, ¿verdad? Las hacían de esa manera porque tenían que adaptarse al clima donde Israel vivía y donde Israel moraba. Pero la casa de David, hermano, miren la descripción que nos da en el capítulo 5, versículo número 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. ¿Alguno de ustedes ha metido cantera, hermanos, en su casa? ¿Pero le ha metido vitropiso a su casa? ¿Sí? El vitropiso, hermano, es algo más barato todavía que la cantera. ¿Y le salió barato? ¿Verdad que no? Es más, aunque usted intente comprar, ¿verdad? Esos de los que dicen que 1 metro cuadrado por 100 pesos, aún así sale costoso, sale algo caro. La casa de David, hermano, era una casa lujosa, era una casa agradable a la vista de los hombres. Imagínense esa casa, hermanos, a la cual usted dice, ay, híjoles, yo tengo mi casa, me gusta donde vivo,
Híjoles, pero quisiera esa, ¿verdad? Porque tiene más cuartos, porque le cabe la recámara mejor, porque tiene un closetzote, ¿verdad? Para la ropa, porque quizás está ubicada en una mejor zona. ¿Ya se la imaginó? ¿Ya pensó cuál, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a poner que esa era la casa de David. Y David, hermano, con un sentir, mire lo que dice el versículo número 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, en el tabernáculo. Y el versículo 3, hermano, dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová tu Dios, porque Jehová está contigo. ¿Cuál era la intención de David, hermanos? El templo, construir el templo. David, hermano, al verse él en esa comodidad, diciendo: oye, ¿sabes qué? Yo tengo una casa preciosa. Yo no pagué nada por esa casa. Vinieron a hacérmela, mandaron a que me la hiciera. Y el arca de Dios, el arca del pacto, como lo veíamos la semana pasada, donde el Señor, ¿verdad?, mató a un hombre por solamente tocarla, porque el arca representaba la presencia de Dios. Dice: ¿cómo es posible que habite entre cortinas? Y suena ilógico, ¿verdad? Sí, o sea, David tenía razón. Pero Dios, hermano, no deja a David construirle un templo. Ahora es curioso, la semana pasada veíamos que a veces las buenas intenciones no bastan. Entendíamos que lo que hizo este hombre al tocar el arca fue incorrecto, ¿verdad? Por eso Dios hizo justicia al matarlo. Dios tenía razón, era justicia, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en ese tiempo y escucháramos que alguien toca el arca del pacto, sabiendo que el Señor para él es algo sagrado, es algo especial, es algo bendito, cualquiera de nosotros nos enojaríamos y diría: sí, tiene razón. Pero Dios detiene a David, hermano, estando con él, porque Natán le dice las últimas palabras del versículo 3, porque Jehová está contigo. O sea, Jehová está con David. Jehová tiene un deseo, hermano, genuino, sincero, y que no era un deseo incorrecto, que no era algo que estaba mal, que no era algo que estuviese contrario a lo que Dios merecía. Al contrario, ¿verdad? Si somos honestos, hermano, y pensamos, David estaba en lo correcto. Cualquiera de nosotros hubiera apoyado esa idea porque David tenía los recursos para hacerlo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: sí, adelante, que David lo haga. Pero la respuesta de Dios, curiosamente, era no. Hermano, Dios no actúa de acuerdo a la lógica del hombre. Dios actúa de acuerdo a su sabiduría, que es eterna y que es infinita. A veces la sabiduría de Dios no está de acuerdo a la sabiduría de los hombres. La Biblia dice que la sabiduría del mundo es animal, carnal y diabólica, pero que en cambio la sabiduría que desciende de lo alto, que proviene de Dios, es aquella que verdaderamente nos ayuda a poder discernir sobre lo que está bien y sobre lo que está mal en este mundo. Entonces, pongámonos en la situación de David, hermanos. Vienes de recuperar el arca del pacto. Dios te mata a un hombre porque se hicieron las cosas de la forma incorrecta, y ahora en tu celo, viendo tu casa, viendo que está bien arreglada, viendo que está bien barrida, viendo que está bien construida, viendo que hay espacio, y a lo lejos ves el arca del pacto entre un montón de cortinas. Pues le construyó un templo. Pero la respuesta de Dios, hermano, a aquel deseo, mire, la vamos a encontrar en el versículo 5 en adelante. Dice así. Versículo 4, perdón, hermanos. Aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán. Natán, hermano, comienza a aparecer ahora en este punto de la historia, y Natán era un profeta de Dios. Natán es aquel profeta que reprende a David después de haber pecado con Betsabé. Continuamos leyendo el versículo 5. Ve
y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has edificar casa en que yo more? Hermanos, esta respuesta de parte de Dios es sorprendente. David no tenía un mal propósito, al contrario, su propósito era uno correcto: construir un templo, un lugar dedicado y consagrado al templo de Dios. Pero Dios, en su sabiduría, da una respuesta, y esa respuesta es no. Dios le da un no a David porque el plan que Dios tenía con David era aún mayor de lo que David podía imaginar. Alguien por favor busque Primera de Reyes 5:3 y alguien por favor busque Primera de Crónicas capítulo 28 versículos 2 y 3. Primera de Reyes 5:3, Andrés, por favor. Primera de Crónicas 28 del 2 al 3. Primera de Crónicas 28 del 2 al 3. ¿Alguien lo puede leer? Hermano Miguel. 2 al 3. Al rey, los jefes de los militares y del ejército, el administrador de toda la tienda y posesión del rey, los oficiales y los más poderosos y valientes de su pueblo. Levantándose el rey David, pues, pueblo mío, yo tengo el propósito de una casa para el arca del pacto de Jehová, para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Versículo 3, porfa. En estos dos versículos, hermano, que leíamos, vemos la razón del por qué no le permite Dios a David construirle el templo. David, hermano, tenía toda la intención de hacerlo. David tenía un celo correcto, pero Dios le había dicho a David, ¿sabes qué? No, tú no me lo vas a hacer. Y vemos, hermano, cuál es la respuesta que Dios le da. Continuamos leyendo el versículo 6. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Señor, hermano, le dice a David que él no le había pedido absolutamente a nadie que le construyera una casa. Y a veces, hermano, aunque nuestros deseos son los correctos, si Dios no nos lo ha pedido, si Dios no nos lo ha, no nos los ha dicho, no nos lo ha mandado, entonces no podemos hacerlo. Pero vamos a continuar viendo, hermano, el versículo número 8. Vea, Dios no solamente, hermano, como no está regañando a David directamente, sino que quiere hacerlo entender que no quería que él le construyera un templo. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En este versículo, hermano, Dios le está recordando a David lo que él había hecho por él. Dios le dice, yo te saqué de este lugar. ¿Te acuerdas, David, que solamente eras un pastorcito de ovejas? Y de ser un pastor de ovejas, yo te he puesto por rey sobre Israel. Y obviamente, hermano, el Señor tiene sus razones al recordarle esto. Y a continuación la veremos. Dice el versículo número 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra.
el Señor, hermano, también no solamente le recuerda de dónde lo sacó, sino cada una de las victorias que Dios le había dado a David. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, las victorias que nos ha concedido, siempre nos harán recordar que sus respuestas, aunque sean opuestas a nuestros deseos, siempre, hermanos, son infinitamente mejores a lo que usted y yo queremos o a lo que usted y yo deseamos. Dios le dice, David, me recuerda, hermano, este momento, ¿verdad? A cuando el Señor está hablando con Job. Que le pregunta, que Dios le pregunta a Job, Job, ¿tú estuviste cuando yo le puse límite a los mares? ¿Tú estuviste, Job, cuando yo afirmé la tierra? ¿Tú estuviste, Job, cuando yo establecí los montes? Y el Señor, ¿verdad?, le empieza a dar una cátedra a Job. Y lo que hace Job, hermano, es decir, no. Queda humillado Job al pensar que podía pelear y que podía luchar contra Dios. El Señor, hermano, le está diciendo a David, ¿sabes qué, David? ¿Tú piensas que yo me equivoqué contigo? ¿Tú piensas, David, que yo me equivoqué contigo al ponerte sobre rey en Israel? ¿Tú piensas, David, que yo me equivoqué contigo al darte cada una de las victorias que te he concedido y que te han permitido estar en ese lugar? Que esas guerras que has tenido, esas victorias han podido afirmar tu trono sobre el pueblo de Israel. Has vencido, has ganado, el pueblo se ha dado cuenta de que yo estoy contigo. Y Dios le está diciendo, David, ¿tú crees que me equivoco? La respuesta era no. David no podía ponerse al tú por tú o al brinco con el Señor. Pero continuamos leyendo, hermano. No solamente, hermano, Dios le dice que no, sino que en los versículos siguientes el Señor le da una promesa a David. Cuando Dios nos dice, hermano, que no hagamos algo, o que sí lo hagamos. Y a veces, hermano, cuando Dios nos dice no lo hagas o sí hazlo, ese deseo de querer hacerlo no necesariamente debe de ser algo incorrecto, porque ya sabemos que muchas cosas no las debemos de hacer y ya sabemos que muchas cosas sí las debemos de hacer. Pero hay puntos, hermano, en nuestras vidas que vamos a tener que hacer cosas, que vamos a tener que tomar decisiones y que aparentemente esas decisiones no son incorrectas. No son malas. Es más, pareciera que el Señor pudiera bendecirlos, pero a veces el Señor nos dirá sí y a veces nos dirá que no. Entonces, hermano, Dios no solamente nos dice que sí lo hagamos o que no lo hagamos, que no vayamos o que sí vayamos. No nos dice solamente que nos quedemos o que sí o que si no nos quedamos. Cuando Dios nos dice que no, o cuando Dios nos dice que sí, ese sí, hermano, viene acompañado de una promesa de parte de Dios. ¿Sí lo han notado en la Biblia? Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? ¿Y cuál es la promesa? La Biblia dice también que el perezoso desea. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué? Dice, el perezoso desea y nada alcanza. Dios dice, ¿sabes qué? Si tú honras a tus padres y a tus madres, a tus padres, no tengan dos ni tres, a tu padre y a tu madre, te irá bien todos los días de tu vida y vas a prosperar, ¿verdad? Dice el Señor. Si tú no los honras, te va a ir mal y no vas a prosperar. Entonces, si tú lo haces, esta es la promesa. Y si tú no lo haces, esta es la promesa. Si tú crees en Jesús, vas al cielo. Y esa es la promesa. Si tú no crees en Jesús, vas al infierno. Y esa es la promesa. Dice Juan 3:17, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en todo lo que Dios nos dice que sí hagamos y que no hagamos, es porque Dios ya nos dio una promesa. Es porque Dios ya dejó una bendición para aquello que decidamos hacerle caso a Él. Por ejemplo, hermanos, el Señor me dice que debo de perdonar y ya lo hemos visto una y otra vez. Si yo perdono, ¿para quién es el bien? ¿Para la persona que me hizo daño o para mí?
para uno. Entonces, si yo no perdono, yo me estoy haciendo daño a mí. Cada una de las cosas, hermano, que el Señor nos dice, hazlo, no lo hagas, lleva una promesa o una bendición siempre de parte del Señor. Las promesas, hermano, que Dios le da a David, las encontramos del versículo 10 en adelante. Dice el versículo número 10, hermanos. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Hermano, Dios está prometiendo darle una patria a Israel, darles un lugar donde ellos puedan estar tranquilos, darles un lugar donde ellos puedan sentirse cómodos. Y hay que entender también algo, hermano, de estas promesas que Dios le da a David y que vamos a estar viendo. Muchas de estas promesas, hermano, son promesas a las cuales pudiéramos llamarle promesas mesiánicas, que no se cumplen directamente en David o no se cumplen directamente en Salomón o en la descendencia de David, sino que se cumplen con Cristo. Por ejemplo, dice el versículo 10, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Hermano, ¿Israel tiene el territorio que tenía antes? No. Esta promesa, hermano, que el Señor les está dando es aquella nueva Jerusalén, en donde un día vamos a estar con el Señor. Y esta promesa, hermano, se cumple solamente con Cristo cuando Él regrese. Esta promesa se cumple específicamente con Cristo. Pero ahora, hermanos, piense, es como si estuviéramos pensando como en las promesas que Dios le dio a Abraham. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tu descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo, que nadie las puede contar. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando se refiere a en ti serán benditas, se refiere a Jesús, al Mesías que había de venir, porque Abraham comienza el pueblo de Israel. Pero con David no estamos hablando de un pueblo, sino más bien de un reino. ¿Cuál es ese reino? El de Cristo. Ahora, ¿no nos emocionaría, hermanos? Si usted fuera el rey de una nación, que el Señor les diga, yo te voy a dar un lugar para que habite en su lugar y nunca más sea removido. En ese tiempo donde todo era pleito, donde todo era conflicto, donde todo era, hermanos, con enemigos, en ese tiempo donde David reinaba, que el Señor le diga, ¿sabes qué? Va a llegar un punto donde ya nadie más te va a molestar. Va a llegar un momento donde van a estar fijamente y yo voy a ser el que en vivo los va a defender de todos aquellos que son sus enemigos. Hermano, la promesa que Dios le estaba dando a David era una promesa eterna que se cumple con Cristo. Mire lo que dice el versículo 11. La parte, hermanos, que continuábamos leyendo. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Ahora vemos al David que era rey. Pero imaginen ese David perseguido. En ese David, hermano, abrumado por las emociones. Mi suegro me persigue. Estoy lejos de mi casa. He sido desechado. Y el Señor le dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Continuamos leyendo. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero David ya tenía casa, hermanos. Ahorita vamos a ver, hermanos, un versículo a continuación para poder entender esto. Dice el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Quién es el que le edifica, hermanos, el templo al Señor? Salomón. Pero nuevamente, hermano, al estar leyendo estos pasajes, no solamente piense en Salomón, sino piense en Jesús. ¿Jesús de qué tribu? ¿Es el león de la tribu de qué, hermanos? De Judá. ¿De qué tribu era David? De Judá. Entonces, el Señor, hermano, cuando le dice, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, versículo 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermano, el trono del reino de Salomón sigue hasta el día de hoy. Cristo, sí, pero hablando humanamente, ya Israel, hermano, ya no tiene un rey como tal, pero Cristo, hermano, su reinado y su trono lo sigue teniendo. Versículo número 14. Yo le seré el padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero vea el versículo 15, hermanos. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Hermano, Dios le promete misericordia para su casa eternamente. Dice, ¿sabes qué? Y si se atreve a desviarse, si se atreve a apartarse, no lo voy a desechar como lo hice con Saúl. No voy a quitar mi misericordia de su casa, sino que voy a estar para ellos siempre. Sí, los voy a castigar, sí los voy a azotar, sí les voy a dar vara, sí los voy a corregir, pero voy a estar con ellos siempre. Ahora sí, hermanos, dice el versículo número 15. Versículo número 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El trono de Cristo, hermano, está a la diestra del Padre. Cristo está sentado en su trono a la diestra del Padre. Y cuando Jehová le está diciendo esto a Natán, para que Natán se lo diga a David, lo que Dios le está prometiendo es que el Mesías, el Redentor, el Salvador, aquel que es el Hijo de Dios, iba a venir de su descendencia, y entonces su reino no sería un reino solamente terrenal, sino que de su descendencia iba a venir aquel Rey de gloria, que iba a tener un reino eterno y que iba a gobernar por toda la eternidad con el Padre. Hermano, la bendición que Dios le está dando a David, las promesas que el Señor le está dejando a David, son más preciosas, son más hermosas que haberle construido ese templo. Cuando Dios nos dice que no, hermano, no sabemos qué es lo que Él nos tiene preparados. Muchas veces no es lo que deseamos hacer por Dios donde debemos enfocarnos. David, hermano, estaba enfocado en lo que quería hacer por Dios, sino en lo que Dios ya está haciendo con nosotros. ¿Dios estaba usando a David, hermano? Sí. Y Dios tenía un plan para David. Ese plan no era que David fuera el que le construyera, hermanos, el templo, sino que dejara un reino a través de todas esas batallas, a través de toda esa sangre que él derramó, un reino estable para su hijo, para que él pudiera construir aquel templo. No es, hermano, lo que queremos hacer por Dios, sino lo que Dios ya está haciendo con nosotros. Nosotros tenemos un propósito bien definido por parte de Dios. Él sabe el por qué sí y Él sabe el por qué no de lo que deseamos, aun cuando ese deseo es movido por un celo correcto. Y hermano, mi responsabilidad no es el saber por qué sí o por qué no, sino someterme a la voluntad de Dios y esperar a que esa bendición que Dios ya prometió, Él la cumpla.
Vivimos deseando, hermanos, mover, hacer, ir. Y a veces esos deseos no están mal. Pero ciertamente deberíamos de preguntarnos, ¿es lo que el Señor quiere? Mira, hermano, yo estoy convencido de algo. Yo estoy convencido de que hombres como el pastor Ramos, con la iglesia que tienen, como el pastor Córdoba, como el pastor Kevin Wynn, que tienen mega iglesias, hermanos, miles de personas llegan a sus iglesias. Es por el simple hecho de que Dios los quiso usar a ellos. Porque conozco, hermano, hombres que están en pueblos, porque conozco hombres que están en lugares a los cuales nadie se animaría a ir, que ninguno de esos nombres que quizás que mencioné quisiera ir a esos lugares, y que tienen 15, 20 personas, 10 algunos, pero llegan, hermano, llevan años en el ministerio. Y uno los conoce, conoce su corazón, conoce su devoción, conoce su amor, conoce su pasión por las almas, conoce su amor por su Señor. Y los ves a ellos y no encuentras diferencia, hermano. Porque tienen el mismo amor, porque tienen la misma devoción, porque tienen el mismo fervor por su Señor. Pero a uno Dios lo quiso en este lugar y a otro Dios lo quiso en este lugar. Y el propósito, hermanos, aunque uno es más vistoso que otro, Dios tenía su propósito para cada uno de ellos. Entonces, hermano, no es poner a cuestionarme qué es o por qué Dios lo quiere así o por qué Dios lo dice así. A mí, hermano, no me toca cuestionar a Dios, sino someterme a lo que Dios quiere y a lo que Dios demanda de mí. No me toca preguntar, no me toca imaginar, no me toca cuestionar, sino simplemente someterme. Dice el versículo número 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y mira, hermano, cuando Dios nos dice que no, tenemos dos formas de reaccionar. O nos sometemos o nos amargamos. O vivimos sometidos a Dios, obedeciéndole, o vivimos ahora una vida de amargura siempre contra el Señor, porque Él nos dijo que no en algo. ¿Y cuánta gente, hermano, vive en amargura con Dios por no entender lo que Dios quería hacer o por lo que Dios estaba dispuesto o por donde Dios estaba dispuesto a ponerlos? A veces hay gente, hermanos, amargada porque como el Señor no los sanó de su enfermedad, porque como el Señor no quitó a esa persona de sus vidas, porque como el Señor no les proveyó o no les dio una vida acomodada. ¿Y cuánta gente, hermano, podemos llegar a conocer así? ¿Cuánta gente, en lugar de que Dios, mostrándoles su amor, poniéndolos en esas situaciones para que aflojaran su corazón y se acercaran a Él, deciden amargarse con el Señor? ¿Ha conocido a alguien así, hermano? ¿Ha conocido alguna vez algún ateo, hermano, que esté amargado con Dios porque su papá se enfermó, porque su abuelita se enfermó? ¿Sí? Y es triste porque dices, o sea, tú realmente no eres ateo, simplemente tu corazón se cerró porque Dios no hizo lo que tú querías que hiciera. Mira, hermanos, yo recuerdo que llegué a esta conclusión. Hace años murió mi abuelita. Y mi abuelita, hermanos, era una cristiana fervorosa, ¿verdad? Ya lo he platicado en otras ocasiones. Y sus últimos años de vida, sus últimos días de vida más bien, fueron días tristes, hermanos. Fueron días donde su diabetes ya la hacía, hermano, que aún la misma ropa, aún si fuera ropa ligera, le picara, le lastimara. No podía estar sentada, no podía estar parada porque el piso le lastimaba, porque el lugar donde se sentaba lastimaba sus huesos. Y era algo, hermano, complicado, ¿verdad? Pero, hermano, yo no puedo amargarme con Dios porque murió. Porque si no conociera a Dios, iba a morir. ¿Sí? Muchas veces pensamos, es que Señor, soy cristiano y debes de bendecirme. Pues ¿quién te crees, verdad? El Señor le dice a David, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A veces, hermano, no nos damos cuenta de que estando aquí en la iglesia, siendo hijos de Dios, claro que va a haber problemas, claro que va a haber situaciones difíciles, claro que va a haber enfermedades, claro que va a haber carencias, pero tenemos al Señor. Pero en el mundo pudiéramos vivir lo mismo
pero sin el Señor. Entonces, no debo de enojarme con el Señor si Él me dice que no. Porque aunque David tenía un buen motivo, el Señor lo detuvo. Ahora, ¿cuánto más, hermano, si lo que le estoy pidiendo al Señor es algo incorrecto? ¿Cuánto más si lo que le estoy pidiendo al Señor sé que va en contra de lo que Él ya ha dicho que está mal? Porque a veces también, ¿verdad? Nuestras peticiones, hermanos, son incorrectas delante del Señor. Estamos pidiendo por algo que de antemano ya sabemos que la Biblia le llama pecado, que la Biblia llama que es incorrecto. ¿Cree que el Señor nos va a responder? Mucho menos, hermanos. Hermano, cuando Dios nos diga que no, debemos de adoptar la actitud que David tomó cuando el Señor le dijo que no. Mire, hermanos, la respuesta de David a el no de Dios. Versículo número 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Probablemente, hermano, David entró al tabernáculo para estar delante de la presencia de Jehová. ¿Sabe, hermano, dónde vamos a comprender el no de Dios? Delante de su presencia. Cuando Dios me dice que no y yo no estoy de acuerdo, hermano, no por eso voy a dejar de orar, sino al contrario, voy a pedirle al Señor que me ayude a someterme a su voluntad. Dice él, continuamos leyendo, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Versículo 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Nota un corazón resentido, hermanos, en David? La verdad es que no. Dice David, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Y esa pregunta, hermano, debería de resonar a nuestros corazones. Hermano, ¿quién soy yo para que el Señor me escuche? ¿Quién soy yo para que el Señor me haya salvado? ¿Quién soy yo para poder ir delante de la presencia de Dios y pedirle? Hermano, si podemos orarle, si podemos clamarle, si podemos ayunar, si podemos rogar, si podemos derramar lágrimas delante del Señor, Él no merece, nosotros, hermanos, no merecemos ser escuchados delante de Él. Nosotros no merecemos que Él aún responda a nuestras peticiones. Pero dice David, ¿y qué más, Señor? Versículo 19. Dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor. David entiende su posición, entiende que él no decide si construir o no construir. Ahora David se ve humillado delante de Dios, comprende que él no era nadie para revelarse delante del Señor y comprende que él no era nadie aún para pedir algo delante del Señor, sino más bien tener un sentido de agradecimiento. No por lo que él quería hacer para Dios, sino por lo que Dios ya estaba haciendo a través de él. Esa, hermano, es la respuesta de alguien que comprende la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo número 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Ahora David, hermano, hablando en tercera persona. Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Hermano, David no encontraba palabras para decirle a Dios. Había quedado, hermano, en silencio. Dios lo había callado de cierta manera y David había entendido lo que Dios quería hacer. Pero el versículo 21 al 24, ahora vemos una adoración genuina de David. Y lea con detenimiento estas palabras. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra.
por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Hermano, David ahora tiene no encontraba palabras, sino que al encontrarlas no son para reclamar y no son para reprochar, sino son para ofrecer una adoración genuina, real, delante del Señor. Ahora David, hermano, no estaba diciendo estas palabras por quedar bien, sino que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo porque su corazón verdaderamente lo sentía. Se había dado cuenta de que efectivamente la voluntad de Dios era lo mejor que podía haber y en el mejor lugar donde él podía estar. Y ese es el punto. El mejor lugar donde un cristiano se puede encontrar siempre va a ser en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, debería de darnos miedo, debería de aterrarnos un día que pasemos fuera de su voluntad, un día que lo vivamos decidiendo nosotros mismos y no poniéndonos en la voluntad del Señor. Pero después, hermano, en los versículos siguientes vemos una oración de David. Del versículo 25 al versículo número 29, hermanos, David pareciera que hace una oración. Pero ahora, hermano, es una oración donde le exige a Dios. Por ejemplo, mira lo que dice el versículo número 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora, hermanos, en estos versículos vemos a un David exigente. Vemos a un David, hermano, que le está exigiendo a Dios. ¿Pero qué le está exigiendo? Que cumpla su palabra, que cumpla su promesa, que cumpla lo que Dios le prometió. Por eso vemos una forma tan decidida de pedirle a Dios. Ya no pedía de acuerdo a su voluntad, sino ahora de acuerdo a las promesas de Dios. Y sus promesas son fieles, sus promesas no fallan, sus promesas no cambian. Esa es la oración que yo debo de hacer. Una oración que se basa no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios ya me ha prometido. Mira, hermano, el Señor nos ha prometido que Él suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? Pero dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, sí, el Señor promete que te va a suplir, el Señor promete que te va a bendecir. Si tú buscas el reino de Dios. Hermano, si yo no estoy buscando el reino de Dios, yo no puedo exigirle a Dios que me provea o que me supla. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Si yo no estoy teniendo como prioridad el reino de Dios, entonces yo no puedo hablar con esa misma tenacidad que lo estaba haciendo David, con esa misma exigencia, diciéndole a Dios, Señor, cúmplelo porque tú lo prometiste. Nos gusta hablar de la provisión de Dios, pero no nos gusta la parte que está antes cuando se nos habla de la provisión de Dios. David lo que le estaba exigiendo a Dios era porque Dios se lo había prometido y porque David se estaba sometiendo a lo que Dios le había pedido que hiciese David. Cuando oramos basándonos en las promesas de Dios que aparecen en su palabra, eso nos dará confianza y seguridad de pedirle a Él. A veces, ¿has notado en la Biblia que hay ciertas oraciones, hermanos, donde los siervos de Dios que las hacen exigiéndole al Señor respuesta? ¿Sí? Por ejemplo, el Señor
varias de las oraciones, Señor, haz justicia, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido que hará justicia para sus hijos, siempre y cuando yo no esté involucrado, siempre y cuando mi carácter haya sido el correcto, siempre y cuando yo no haya hecho algo para que esa persona quiera hacerme daño. Y en muchas partes, hermano, de la Biblia es así. O sea, Dios promete, sí, tú ora en base a las promesas de Dios, pero es porque tú estás haciendo lo que Dios ya te pidió a ti que hicieras. Por ejemplo, mira, hermano, a veces oramos, ¿verdad?, para ganar almas. Señor, dame resultados si tú quieres. Padre, tú prometes que si yo gano almas, tú darás el resultado. Y la oración es muy distinta. En esas cosas, hermano, yo puedo exigirle a Dios de cierta manera, ¿verdad? No me malentienda. Porque Dios lo ha prometido. Porque Dios lo ha dicho. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Señor, permite que pase el examen, que saque una buena calificación. Pero si no se estudió, si no se tuvo diligencia para prepararse, el Señor no mágicamente va a hacer que te sepas las respuestas ese día. ¿Sí? Entonces, hermano, yo oro basándome en las promesas de Dios, pero hay promesas que Dios me pide, haz esto. Y Dios va a cumplir esa promesa si yo lo estoy haciendo. Y yo puedo reclamar una promesa cuando yo estoy haciendo lo que Dios me pide que yo haga. Pero también hay algo importante, hermano, en la oración. Mire lo que dice el versículo número 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. David, hermano, busca en su oración que Dios sea glorificado a través de su petición. Orar, hermano, no solamente es basándonos en las promesas de Dios, sino cómo esta petición que le estoy haciendo al Señor lo va a llevar a que se le dé honra y gloria a Él. Ok, quiero un carro. Bueno, ¿cómo voy a usar ese vehículo para darle gloria a Dios? Quiero un buen trabajo. Ok, ¿cómo voy a usar ese buen trabajo para darle honra y gloria a Dios? Quiero salud. Ok, ¿cómo voy a usar esa salud para darle honra y gloria a Dios? Quiero bendición de parte del Señor. ¿Cómo voy a usar esa bendición para darle honra y gloria a Dios? Si mi petición se está basando en lo que yo deseo y no en darle gloria a Él, entonces, hermano, mi petición probablemente no va a ser respondida por el Señor. El Señor les dice allá en Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, porque pedís para gastar en vuestros deseos, en vuestros placeres. Y entonces, si es así, tampoco el Señor puede responder. Probablemente, hermano, no digo que sea una realidad o que la Biblia lo diga, no, porque vemos que la Biblia nos dice que David no construyó el templo porque sus manos estaban llenas de sangre, por la sangre que había derramado. Pero probablemente, hermano, lo que vemos al principio era un deseo de David. Un deseo que, aunque parecía bueno, pudo haber sido producido por un deseo carnal de él decir, yo quiero construirle el templo a Dios, aunque Dios nunca se lo haya pedido. Dios te ha dicho que no en algo, hermano, confía en Él. Dios te ha dicho que sí a algo, también confía en Él. Porque a veces no solamente se trata de cuando Dios nos dice a algo que no. A veces también Dios nos va a pedir que hagamos cosas por Él. Y en ese momento también debemos de confiar en Él. La confianza, la fe en el Señor, hermano, es lo que nos va a sostener cuando Dios nos diga que no o cuando Dios nos diga que sí. Si Dios te ha dicho que sí o que no, y si Dios ha dicho que sí o que no, y yo me someto a su voluntad, Él bendecirá, Él proveerá y Él me cuidará. Pero si Dios me ha dicho que sí o no, y yo hago lo contrario a lo que Dios me ha respondido, entonces debería de tener cuidado.
No sea, hermano, que como decía el pasaje, un versículo de los que leíamos, que la misericordia de Dios sea parte de mi vida, así como lo hizo con Saúl. Si Él ha dicho sí, si Él ha dicho no, Él también ha prometido algo con ese sí o con ese no. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, o pudiéramos decir sus promesas, no pasarán, porque su palabra permanece para siempre. Entonces, hermano, cuando Dios nos diga sí o no, sin importar si nos agrada, sin importar si no nos gusta, sin importar si es nuestra voluntad, sometámonos siempre por prioridad a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un refugio, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos reconfortas a través de ella, porque somos guiados, Señor, por ella. Señor, creo que lo más difícil como cristianos es someter nuestra voluntad a la tuya, Padre. Someter nuestra voluntad, Padre, no solamente significa someter nuestras metas, Padre, sino aún nuestra propia carne, Señor, a ti. Dejar pecados que nos agradan, dejar prácticas que nos gustan, Señor. Y que realmente nuestra vida, Señor, te refleje a ti, Padre. Es como podemos ver que alguien ha sometido su voluntad a la tuya, Señor. Tu palabra no se equivoca, Señor. Somos duros de servir. Somos orgullosos, Padre, por naturaleza. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, y sin duda ninguno de nosotros lo puede negar, Padre. Y Padre, tú no nos mandas a humillarnos delante de una persona, sino humillarnos delante de ti, Señor. Y a poder discernir, Señor, cuál es tu voluntad. Pero, Señor, danos verdaderamente esa victoria, ese crecimiento en Cristo, Señor. De que ahora, como dice tu palabra, ya no vivo yo, Señor, mas vive Cristo en mí. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, pasa a segundo plano, Señor, siempre poniendo como prioridad, como primer lugar, tu voluntad, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, cuando tú digas que no, cuando tú digas que sí. Y siempre, Señor, tener una buena actitud ante lo que tú quieres que nosotros hagamos. Glorifícate en nuestras vidas, instrúyenos y enséñanos, Señor, a dirigirnos por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.